Hola, soy Renos Bakis, economista principal del Banco Mundial y su anfitrión de Acelerar el Desarrollo, Ideas para el Impacto. Este no es un podcast típico, es una conversación impulsada por la IA, presentada por el Instituto del Banco Mundial para el Desarrollo Económico, donde analizamos las últimas investigaciones con un objetivo en mente: convertir grandes ideas en un impacto en el mundo real. Empecemos. Gracias por la introducción, Renos. Imaginen que son funcionarios públicos que intentan fomentar el crecimiento económico de su país. Buscan que haya más empleos, más inversión, tal vez incluso que surja una industria nueva. Pero ¿por dónde empiezan? ¿Se mantienen al margen o intervienen para ayudar a ciertos sectores a crecer? Ese es el desafío que analiza el informe La Política Industrial para el Desarrollo, Planteamientos en el siglo XXI. Y resulta que las herramientas con las que cuentan los gobiernos en la actualidad difieren mucho de la generación anterior. Eso es verdad. Durante mucho tiempo la política industrial se consideró una especie de tabú, pero la situación ha cambiado por completo. Una encuesta realizada a economistas especializados en desarrollo que trabajan con países de todo el mundo reveló que solo en el último año el 80% de ellos había asesorado a distintos gobiernos sobre este tema concreto. ¿El 80%? ¡Qué gran repunte! Mi pregunta es, ¿por qué ahora? ¿Qué es lo que está impulsando esa demanda? Se trata de regresar a lo básico, es decir, el empleo y la inversión. Mientras que las economías avanzadas suelen aplicar políticas industriales con objetivos de seguridad nacional o de cambio climático, a la mayoría de los gobiernos de los países en desarrollo les motiva el desarrollo económico clásico. Quieren crear empleo y atraer capital. Claro, no se trata solo de fabricar microchips de seguridad, por ejemplo, sino de algo más amplio. Así es. Según el informe, se trata de cualquier iniciativa gubernamental pensada para impulsar una actividad comercial estratégica que no se limita a las fábricas de manufactura, sino que abarca la agricultura, los servicios y otros sectores. Y aunque el famoso informe de 1993 sobre el milagro de Asia Oriental se mostraba escéptico sobre la posibilidad de replicar esa experiencia de crecimiento, los nuevos datos sugieren que ahora es más factible. Los niveles de educación se han elevado a nivel mundial. Los entornos políticos han mejorado y las economías se han vuelto más abiertas. Entonces, el entorno está listo, pero hay una parte que me sorprendió mucho cuando revisé los datos. La mayoría asume que las noticias importantes, como que Estados Unidos o Europa subvencionan las tecnologías verdes, implican que los países ricos son los que están haciendo todo el trabajo. Sin embargo, los datos dicen otra cosa. De hecho, la política industrial suele aplicarse en las economías en desarrollo. Si se analizan los planes nacionales de desarrollo, se ve que los países de ingreso bajo se enfocan en un promedio de 13 industrias específicas, y por otro lado, los países de ingreso alto solo se centran en 5. 13 contra 5. O sea que las naciones en desarrollo están intentando hacer más con menos. Eso mismo, y si observamos los países de ingreso medio alto, el total de subsidios a las empresas, o sea, la financiación directa más las exenciones fiscales, ha llegado a su nivel más alto de la historia entre todos los países, con un 4,2% del PIB en promedio. Pero aquí está el problema. Los países de ingreso bajo, por lo general, no disponen del efectivo para los subsidios ni de la capacidad para poder gestionarlos. Por eso recurren a otra herramienta, los aranceles de importación. Aranceles. Parece un instrumento poco preciso. Y lo es. Los países de ingreso bajo son los que más recurren a los aranceles de importación, con una tasa promedio del 12%, en comparación con el 5% de los países de ingreso alto. Esto se debe a que carecen del espacio fiscal para otorgar subsidios, pero la dispersión de las tasas arancelarias entre productos es mucho mayor en las economías en desarrollo que en las avanzadas. Esta gran variación sugiere que los aranceles no solo sirven para recaudar ingresos, sino que se aplican de manera selectiva para proteger a ciertas industrias. Esto nos lleva a la esencia de la primera gran conclusión del informe, y esa es adaptar la herramienta a las limitaciones del país. Es aquí donde el informe usa la analogía del auto, ¿verdad? Me pareció muy conveniente. Es un ejemplo gráfico. El informe diferencia entre las herramientas de primera opción, que corrigen las deficiencias del mercado de forma directa, y las de segunda opción, que regulan de manera indirecta.
Utilizar una herramienta de segunda opción, como un arancel, es como intentar reparar un auto que se desvía hacia un lado, inflando los neumáticos de forma desigual en lugar de corregir la alineación. Puede que el auto se mantenga estable un momento, pero provocará un desgaste en toda la estructura. Tiene mucho sentido. Ahora bien, en el caso de un funcionario público, ¿cómo puede saber si cuenta con los recursos para corregir la alineación o si no le queda más remedio que seguir jugando con los neumáticos? Se tienen que considerar tres factores: la capacidad del gobierno, el tamaño del mercado local y el espacio fiscal. Si tu mercado es pequeño y cuentas con fondos limitados, no basta con copiar la estrategia de un país rico. En estos casos, el informe recomienda los parques industriales como una de las primeras opciones más viables, ya que estos resuelven fallas de coordinación como el suministro eléctrico y la logística y no demandan grandes desembolsos fiscales. ¿Y qué pueden hacer los países que tienen más recursos? Las economías grandes y con una gran capacidad pueden utilizar herramientas complejas, como los subsidios a la innovación, una ayuda financiera a las empresas para que, por ejemplo, usen tecnologías o fabriquen productos diferentes a los que hacían antes. Sin embargo, y esto es fundamental, requieren una gran capacidad administrativa para poder gestionarlos. Claro, se necesita una burocracia que pueda rastrear ese dinero. Por supuesto, existe un riesgo de disparidad. Muchas economías en desarrollo recurren a los aranceles porque son fáciles de implementar, pero ello suele ser contraproducente en un mercado pequeño. Basta con fijarse en el sector electrónico en Argentina en la década del 2000. Los aranceles protegieron la industria, pero generaron altos costos y baja calidad debido a que el mercado nacional no era tan grande para fomentar la competencia. Entonces, copiar la estrategia estadounidense del siglo XIX sobre el acero no funciona si no cuentas con un mercado tan grande como el suyo en aquella época. Además, ellos contaban con todos los recursos, como el mineral de hierro, y no necesitaban importarlos. Eso tiene sentido para mí. Es correcto. Y eso nos lleva a la segunda gran conclusión: el enfoque de la cartera. Hay un concepto que se conoce como administración científica, y lo que nos dice es que un gobierno puede sentarse a elegir al ganador idóneo. El informe recomienda no intentar hacerlo más. Por el contrario, hay que aceptar que algunos proyectos fracasarán y gestionar una cartera de riesgos. Como un inversor, entonces, ¿diversificas tus apuestas? En cierto modo, los gobiernos pueden equilibrar su estrategia entre tres niveles de riesgo en función de su ventaja comparativa. El riesgo bajo consiste en respaldar lo que ya se te da bien. El riesgo medio supone centrarse en actividades adyacentes, como hizo Costa Rica al pasar de los plátanos a las piñas. Dado que utilizaban una tecnología agrícola similar, fue un salto seguro. ¿Y en el caso del riesgo alto? El riesgo alto se refiere a ir por algo que está bastante lejos de tus capacidades actuales, aunque a veces vale la pena. Pensemos en el caso del iPhone y el estado de Tamil Nadu en la India. Ah, sí lo he visto. Ahí están fabricando el iPhone 16, ¿verdad? Exactamente, fue una combinación de estrategias ascendentes y descendentes. Por un lado, el gobierno nacional ofreció incentivos vinculados a la producción, esa es la parte de alto riesgo, la descendente. Por otro lado, el gobierno estatal de Tamil Nadu resolvió una falla específica de coordinación al construir un proyecto de vivienda a gran escala para 18,000 trabajadores. Como los desarrolladores privados no iban a financiarlo, el Estado tuvo que intervenir. Vaya, que esa es la parte que me encanta. No se trata solo de una exención fiscal, sino de literalmente construir viviendas para que la gente pueda aceptar esos empleos. Es cierto, fue una solución concreta para un problema concreto, pero no podemos ignorar la otra cara de la moneda. Si se asumen riesgos, se corren riesgos. El informe hace hincapié en que los gobiernos deben tener la capacidad de dejar atrás los fracasos. Eso suena difícil desde el lado político. A nadie le gusta admitir que un programa fracasó. Pero es necesario hacerlo. El informe recomienda cláusulas de caducidad, es decir, que el apoyo debería tener fechas de terminación automática, pero aunque dure más de lo que se cree, por lo general pueden pasar hasta 10 años hasta que se pongan en marcha nuevas actividades. Después de ese plazo, solo se prorroga si hay pruebas contundentes de que se ha logrado un aumento en la productividad. Así que nada de proyectos zombies que vivan eternamente a costa del dinero del gobierno. Pero para eso se necesita gente competente al mando. Hace falta contar con instituciones.
Históricamente nos fijábamos en el ideal tecnocrático, como el famoso Ministerio de Comercio Internacional e Industria de Japón. Hoy en día ese papel lo desempeñan agencias independientes como los organismos de promoción de inversiones o los bancos nacionales de desarrollo. Este informe describe 3 criterios fundamentales para que funcionen. Cuéntame cuáles son esos criterios. En primer lugar, la incrustación. La agencia debe mantener un diálogo continuo con el sector privado. Debe entender la diferencia entre mis problemas y tus problemas. En segundo lugar, la política de incentivos y sanciones. El apoyo debe ser condicional. En la República de Corea, el acceso al crédito se vinculaba de manera directa a los resultados de exportación. Si no había exportaciones, no había préstamos. Ya veo. Eso sí que es aplicar mano dura, ¿no? Es una mano dura efectiva. Y por último, en tercer lugar, la rendición de cuentas. Las agencias deben hacer públicos sus resultados. Por ejemplo, las empresas vinculadas al gobierno de Singapur se enfocan en la rentabilidad y a lo largo del tiempo venden participaciones al sector privado. No las conservan para siempre. Parece que se requiere mucha disciplina. No se trata solo de gastar dinero, sino de hacerlo con reglas, límites y la voluntad de parar. Ese es el resumen perfecto. La conclusión de este informe es lo que yo llamaría optimismo condicional. La política industrial no es una solución milagrosa. No puede sustituir a los fundamentos de toda la economía. Si se usa esto como una solución temporal para corregir una infraestructura deficiente o una educación de baja calidad, será un fracaso. Hay que comprometerse a mejorar esos fundamentos a la vez. Me parece una conclusión muy sensata, porque se trata de una herramienta, no de un milagro. Ahora hagamos un resumen para los encargados de formular políticas que nos escuchan. ¿Cuál es la idea principal que deberían llevarse de esta conversación? La conclusión final es que siempre que sea posible, hay que dar prioridad a los aportes del público por encima de las intervenciones en el mercado. Construir ese parque industrial o capacitar a esa fuerza laboral genera menos distorsiones económicas y cuesta menos que tratar de manipular precios con aranceles. Se trata de sentar las bases para el crecimiento en lugar de intentar forzarlo. Eso es claro, práctico y sinceramente bastante esperanzador. Da la sensación de que existe una hoja de ruta que no existía hace 20 años. Claro que sí. Estamos dejando atrás los debates ideológicos sobre el Estado contra el mercado, para entrar a una era de pragmatismo. Es cuestión de usar las herramientas adecuadas, entender las limitaciones y tener el coraje de experimentar y corregir el rumbo sobre la marcha. Volvemos contigo, Renos. Gracias por acompañarnos. Pueden encontrar el informe completo en nuestro sitio web. Sigan el enlace en la descripción. Asegúrense de suscribirse para ser los primeros en enterarse de los próximos episodios. Y antes de irse, ¿cómo planean poner en práctica lo que aprendieron? ¿Y qué temas les gustaría que exploráramos en el futuro? Nos encantaría saberlo. Hasta entonces, adiós.